Bienvenidos a Lenguajes y Autómatas. En esta ocasión veremos el análisis sintáctico. Aprenderemos un poco cómo están construidos los analizadores sintácticos y cómo crearlos a partir de un lenguaje de programación. El compilador históricamente se dice que se compone de dos fases, análisis y síntesis. Dentro de la fase de análisis existen tres tipos de análisis: léxico, sintáctico y semántico. Nosotros estaremos viendo el análisis sintáctico. El analizador sintáctico también es denominado parser. Este solicita una serie de tokens al análisis léxico o scanner. Una vez que los recibe, los agrupa para formar frases, es decir, instrucciones, verificar si están sintácticamente correctas, detectar si existe algún error y actualizar la tabla de símbolos. Para esto utiliza una gramática denominada gramática libre de contexto o GLC. Una gramática se puede definir como un grupo de 4 elementos. El primero es un conjunto finito de símbolos terminales, denotados con T, un conjunto finito de símbolos no terminales, denotados como N, un símbolo inicial, S, y un conjunto finito de producciones, P. Los símbolos terminales son símbolos que ya no pueden ser reemplazados, como tokens. Los no terminales son variables que pueden ser reemplazadas por otras o símbolos terminales. Y el símbolo inicial es el primer símbolo no terminal, con el que se inicia la gramática. Las reglas de producción tienen la forma siguiente: una cadena que reemplaza a otra cadena. Veamos un ejemplo. Vamos a desarrollar una gramática para una suma de dos dígitos. 2 más 3, por ejemplo. En este caso sería dígito más dígito, donde un dígito puede ser cualquier número del 0 al 9. La primera regla quedaría S flecha D más D. Esta sería nuestra primera producción. La segunda sería D flecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Si analizamos esta gramática, tenemos que los no terminales serían D y S. Los terminales serían del 0 al 9 y el símbolo más. Nuestras producciones serían las dos reglas que acabamos de formar y el símbolo inicial sería S. Abraham Noam Chomsky es un famoso lingüista, el cual definió una jerarquía de lenguajes con 4 tipos. El tipo 0, una gramática sin restricciones. El tipo 1, una gramática sensitiva al contexto. El tipo 2, una gramática libre de contexto. Y el tipo 3, una gramática regular. Las gramáticas tipo 2, gramáticas libres de contexto o GLCs, tienen las siguientes características. En sus producciones, del lado izquierdo, tienen un solo símbolo no terminal, y del lado derecho de la flecha tienen cualquier combinación de símbolos terminales y no terminales. Vamos a definir una gramática para una expresión a asterisco, la cual acepta palabras vacías, palabras con una A, con 2A, con 3A, etcétera, etcétera. La primera producción sería S a palabra vacía. Lambda significa vacío. La segunda producción sería S flecha A. La tercera producción sería S flecha A y S para poder repetir. Esta es una gramática libre de contexto. También la podríamos resumir de la siguiente manera.
las tres reglas separadas por un OR. Las gramáticas regulares tipo 3 son un subconjunto de las gramáticas tipo 2 o libres de contexto y permiten definir reglas para lenguajes regulares. Estos pueden ser lineales por la izquierda o lineales por la derecha. Por ejemplo, una gramática para lenguaje regular A+. Este puede tener una A, 2A, 3A o infinito de A. La gramática sería: en la primera el símbolo S está a la izquierda y en el segundo S está a la derecha. Una derivación son una serie de sustituciones en la gramática para validar una cadena. Por ejemplo, si tenemos una gramática para la siguiente expresión, si realizamos la derivación de A a B, un árbol de derivación consiste en poner una derivación en nodos conectados por una serie de flechas o arcos. Por ejemplo, el siguiente. Cuando una gramática permite realizar dos o más derivaciones con una misma cadena, se dice que es ambigua. Se dice que una gramática está en forma normal de Chomsky si todos sus símbolos no terminales contienen solo variables útiles. Si todas sus producciones en el lado derecho solo contienen o dos símbolos no terminales o un símbolo terminal. Y si el símbolo inicial S no aparece del lado derecho en alguna producción. Las gramáticas también se pueden representar en forma de diagramas, bajo las siguientes premisas. Algunos ejemplos de diagramas son: vamos a definir una gramática para una operación aritmética de suma y resta. Los operadores serán símbolos terminales y los números enteros también. El diagrama de sintaxis para este ejemplo sería el siguiente. Si realizamos una derivación sobre una cadena, sería de la siguiente forma.
Eliminar la ambigüedad de una gramática puede ser muy complejo. De hecho, no existe ningún algoritmo para determinar esto. Lo que sí existen son algunas técnicas para eliminar la ambigüedad en lenguajes de programación comunes. Existen dos tipos de análisis sintáctico: análisis descendente y análisis sintáctico ascendente. En el análisis descendente siempre se comienza por el símbolo inicial hasta derivar la cadena. En el análisis ascendente se comienza por la cadena a validar hasta llegar al símbolo inicial. En un analizador sintáctico predictivo se suele utilizar una matriz que se llena mediante las siguientes funciones. Existen diferentes tipos de errores y el analizador sintáctico debe ser capaz de manejarlos. Debe indicar los errores y sus detalles, recuperarse de los errores para seguir buscando más y en ningún momento hacer más lenta la compilación. Existen diversas herramientas para generar analizadores sintácticos a través de gramáticas y generar el código en algún lenguaje de programación. Algunas de ellas son estas.